Bienvenidos al podcast de Soma. En cada episodio encontrarás información sobre las condiciones relacionadas con problemas de movilidad a través de entrevistas, relatos y pláticas con expertos con la finalidad de conocer más acerca del significado de vivir con enfermedades como el Parkinson, temblores, distonías o ataxias, y ampliar las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas que las presentan. Este es un espacio para conectar, conocer y ayudar. Síguenos y ayuda a Soma a compartir esta información y así contribuir a crear conciencia y visualizar a las personas con esta problemática. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a otro podcast de Soma. Yo soy el Dr. Michel Sáenz, neurólogo experto en trastornos del movimiento, y me acompañan los doctores Francisco Rivas y Gerardo Chavira, también expertos en trastornos del movimiento, para discutir el tema de tratamiento de los síntomas motores en la enfermedad de Parkinson. A manera de introducción, quisiera comentarles que los tratamientos disponibles actualmente tienen un efecto principalmente sobre los síntomas. Es decir, hasta el momento no hay un tratamiento curativo o neuroprotector. Sin embargo, hay mucha investigación en estas últimas áreas que les acabo de mencionar. Mientras se encuentran tratamientos efectivos para retrasar el avance de la enfermedad o incluso una cura, lo que tenemos son tratamientos muy buenos para mejorar los síntomas cardinales como el temblor, la rigidez, la lentitud, las alteraciones en la marcha, incluso algunas alteraciones más complejas como los síntomas relacionados a la deglución, síntomas relacionados a la postura, a los reflejos posturales, también pueden encontrarse. Ahora, la necesidad de iniciar uno u otro tratamientos dependen principalmente del perfil de cada paciente. Es decir, no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes se benefician de todos los tratamientos. Es decir, hay que individualizar el tratamiento según las características de cada paciente. Algunos pacientes, por ejemplo, encontrarán más beneficio de tratamientos principalmente encargados de controlar el temblor. Algunos otros pacientes encontrarán beneficio de tratamientos para los síntomas como rigidez y lentitud. Y en una fase avanzada, quizás haya pacientes que sean candidatos a terapias diferentes de las medicamentosas, como son tratamientos quirúrgicos, es decir, la cirugía de Parkinson, o tratamientos de rehabilitación que habitualmente no se administran o no se administran en un paciente en etapas tempranas. Ahora vamos a continuar con una pequeña introducción sobre los tratamientos. Nos va a hablar el doctor Chavira de manera más extensa al respecto, pero quiero aprovechar a comentar de una vez que al haber una falta de dopamina o una deficiencia de dopamina como mecanismo principal, aunque no único, en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, es precisamente la levodopa, el principal precursor de la dopamina, el gold estándar o el principal fármaco encargado de controlar la mayoría de los síntomas motores. Sin embargo, después de la levodopa han surgido otros fármacos más que también tienen un papel importante en el control de estos síntomas motores. Bueno, vamos a dar a continuación paso al doctor Gerardo Chavira, neurólogo experto en trastornos del movimiento, para que nos hable de manera más extensa sobre el tratamiento con fármacos, es decir, el tratamiento medicamentoso de la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias, doctor Michel. Y en efecto, por lo general utilizamos medicamentos o fármacos que aumentan la dopamina a nivel cerebral o que actúan en los mismos sitios que lo haría la dopamina. El principal tratamiento es la levodopa. Es el medicamento más potente que tenemos hoy en día en México como medicamento vía oral. Siempre va acompañado con
otro medicamento que es la carbidopa o el benseracide, y esto es porque la vida media y la absorción de la levodopa es muy corta y de lenta absorción. Entonces, estos medicamentos hacen que haya mayor absorción y niveles disponibles de levodopa en sangre como precursor de la dopamina. Tiene vida media, como ya lo dijimos, corta. Por lo general empezamos con dosis de 2, 3 y hasta 4 veces al día la levodopa, y conforme avanza la enfermedad subimos la dosis de levodopa en cantidad o en número de tomas al día. Puede dar algunos efectos adversos la levodopa, sobre todo si las titulamos de manera muy rápida, como pueden llegar a ser mareos, bajas de presión, náuseas y en ocasiones dolores de cabeza. Después tenemos a los agonistas dopaminérgicos que actúan en el receptor de la dopamina. Tenemos medicamentos tomados como es el pramipexol y pramipexol de liberación prolongada, y algunos parches que se puede aplicar al paciente y que tienen efecto las 24 horas, como es la rotigotina. Es un poco menos potente que la levodopa para los síntomas motores de la enfermedad. Puede ser útil en algunos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes que tienen síndrome de piernas inquietas y que tienen algunos síntomas depresivos de la enfermedad de Parkinson. Hay que recordar que también pudiera tener efectos adversos como lo son ataques de sueño, piernas hinchadas, y en algunos adultos mayores puede llegar a generar alucinaciones también. Después tenemos otro grupo de medicamentos que son los inhibidores de la monoaminoxidasa. Sé que parece un trabalenguas, pero básicamente lo que hacen estos medicamentos es inhibir a esta enzima que degrada la dopamina. Por lo tanto, son medicamentos que hacen que haya mayor dopamina a nivel de las neuronas del sistema nervioso central. Estos medicamentos son la rasagilina y la selegilina, que se toman una vez al día o 2 veces al día y que definitivamente mejoran los síntomas en los pacientes, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad o como tratamiento adyuvante junto con la levodopa. Y también tenemos a los inhibidores de la catecol o metiltransferasa, que es igualmente una enzima que degrada la dopamina. Entonces, el medicamento que tenemos en México es el entacapone. El entacapone no viene en México solo, viene en presentación junto con levodopa carbidopa, siendo así una tableta de levodopa, carbidopa y entacapone. Y básicamente lo que hace el entacapone es hacer que la vida media de la levodopa sea mayor. Los pacientes tienen una toma de levodopa junto con el entacapone que es más efectiva y duradera en los síntomas motores de la enfermedad. Ahora, conforme la enfermedad avanza, los pacientes con Parkinson llegan a tener algunas complicaciones motoras. Entre las principales se encuentran las discinesias. Las discinesias son movimientos en forma de baile, movimientos coreicos aleatorios que se relacionan con el efecto máximo de levodopa en sangre o con el consumo de levodopa. Cuando la levodopa alcanza niveles altos, el paciente puede llegar a tener estos movimientos que la mayoría de las veces no son molestos o discapacitantes para el paciente, pero que si llegaran a ser discapacitantes o molestos, algunos medicamentos pudieran disminuir las discinesias, como lo son la amantadina y como lo es la clozapina. También se podría modificar la dosis de levodopa para que las discinesias no llegaran a ser problemáticas y aumentar las tomas y bajar un poco las cantidades inclusive. Y el otro fenómeno o complicación motora que tienen los pacientes son las fluctuaciones que le llamamos fluctuaciones motoras. Los pacientes toman levodopa y mejoran de los síntomas en lo que llamamos periodo on, y cuando el efecto de levodopa se va, entran en periodo de off. Vuelve la rigidez, vuelve la bradicinesia y vuelve el temblor. Conforme la enfermedad avanza, los periodos de off y las fluctuaciones motoras se hacen más pronunciadas, y esto lo tratamos ajustando los niveles de dopamina para tratar de tener un mayor nivel de dopamina, dando más levodopa, tomas más frecuentes o niveles mayores de levodopa. Bien, a continuación el doctor Francisco Rivas nos va a hablar del tratamiento quirúrgico para enfermedad de Parkinson. El doctor Francisco Rivas es neurólogo, experto en trastornos del movimiento
y nos dará una buena semblanza sobre los aspectos generales del manejo quirúrgico en nuestros pacientes. Aprovecho para recordar que el tratamiento quirúrgico se utiliza principalmente en los síntomas que no logran ser controlados con tratamiento, o el temblor que incluso en etapas tempranas es intenso, es refractario al manejo médico, puede ser una indicación además de los síntomas como rigidez y bradicinesia. Ya mencionaba el doctor Chavira que en algunas etapas un poco más avanzadas de la enfermedad hay fluctuaciones motoras. Es decir, el paciente se pone bien, pero se acaba el efecto, se pone bien, pero se acaba el efecto, o presenta disinesias, que son estos movimientos como de baile que se asocian al tratamiento con levodopa. Estas son algunas de las principales indicaciones de cirugía en Parkinson: el temblor refractario al tratamiento, las fluctuaciones motoras y las disinesias. En términos generales, este tipo de tratamientos no se ocupan en fases iniciales de la enfermedad, salvo un temblor muy intenso que no mejora con fármacos. Adelante, doctor Francisco Rivas. Le agradezco mucho al doctor Michel por su presentación. Es para mí un gusto estar nuevamente aquí en estos podcasts que está emitiendo Soma, en esta ocasión para ustedes como pacientes o familiares, para poderles ayudar a dar una mejor información y que ustedes estén más al pendiente de qué puede pasar en la enfermedad de su familiar, de ustedes como pacientes. Como ya saben, a mí me toca hablar sobre los tratamientos quirúrgicos, qué operaciones se pueden hacer para la enfermedad de Parkinson. Y aunque esto parezca algo muy novedoso, recordemos que no es hasta la década del 1960 cuando se empieza a utilizar levodopa como tratamiento para la enfermedad de Parkinson. Previo a esto se comenzó a incursionar con tratamientos quirúrgicos. En la década de los 50 se pusieron a hacer diferentes tipos de maniobras. ¿Qué es lo que se puede realizar? Para poder entender mejor, el cerebro de un paciente con enfermedad de Parkinson sufre cambios funcionales por la deficiencia de la dopamina, entonces tiene que tratar de compensar, por lo cual ciertas áreas se pueden comenzar a aumentar su función de manera irregular y otras funcionan de manera más bajita por la falta de la dopamina. La terapia con la cirugía básicamente es buscar estas zonas que están funcionando de más, que ya se tienen bien identificados, estos lugares de neuronas especializadas, los cuales llamamos núcleos, en los cuales tienen una actividad aumentada. Sabemos bien entonces que esos lugares, como por ejemplo una zona en el tálamo, una zona del cerebro, esta empieza a aumentar su forma en la que funciona, y de manera muy, muy simple es una manera en que podemos obtener el temblor. Antes lo que se realizaba es una pequeña lesión en esa zona del tálamo y con eso se podía regresar o tratar de manera parcial el temblor en las personas que ya no se les podía tratar con otros medicamentos. Estas son las cirugías de lesiones, cirugías ablativas que se mencionan. Además de esta del tálamo que se utiliza para los pacientes con temblor, está la cirugía en otro núcleo que se llama globo pálido. Estos globos pálidos nos ayudan mucho para las personas también que ya tienen esta lentitud, la rigidez, que es muy difícil de tratar, y pueden ayudarnos. Estas cirugías ablativas son las más antiguas, aún se siguen realizando. Sin embargo, en la actualidad hay un tipo de modalidad que consiste en colocar electrodos en diferentes núcleos del cerebro. Digámoslo como un marcapaso cerebral. Lo que está haciendo básicamente ese electrodo es estar confiriendo pulsos eléctricos, los cuales el neurólogo especialista en movimientos anormales es capaz de modificar de manera que pueda ayudar a generar mejor movimiento o quitar algunos, ¿sí? Estos contactos se colocan por un neurocirujano y es una cirugía que es bastante segura. Inclusive podemos comentar que tiende a ser hasta más segura que las cirugías ablativas en algunas ocasiones. Lo que podemos comentar es de que no todas las personas con enfermedad de Parkinson
van a poder ser candidatos a un proceso quirúrgico. Para esto primero tienen que pasar por un proceso con un medicamento, puesto que los cambios que van a ocurrir con la cirugía también son a largo plazo. Entonces, primero tiene que ser evaluado por su neurólogo especialista en movimientos anormales, determinar si todavía se puede hacer algo con los medicamentos. Y como ya explicaba el doctor Gerardo, cuando aparecen estas complicaciones asociadas al tratamiento y ya son intratables, es cuando decimos que el paciente es candidato y se requiere hacerle un proceso. Se tiene que hacer ver que el paciente tenga expectativas reales, puesto que sí, la cirugía puede mejorar algunas partes, pero puede dar síntomas adversos, como por ejemplo en algunas zonas puede empeorar la voz, y hay personas que su principal problema es que no los escuchan, ¿no? Eso ya se puede determinar en este procedimiento. Hay que determinar que el paciente no tenga deterioro cognitivo, puesto que las personas con enfermedad de Parkinson están en un riesgo aumentado de padecer demencia. Además de ver que no tenga algún problema psiquiátrico asociado, puesto que los electrodos pasan cerca de zonas que si se estimulan pueden generar problemas psiquiátricos asociados a la enfermedad de Parkinson y a esta terapia, ¿sí? Entonces, esto es todo un proceso, es un proceso largo que se tiene que hacer de manera multidisciplinaria entre el neurólogo, neurocirujano, un equipo de neuropsicología, entre psiquiatría, neuropsiquiatría, y después de eso se puede determinar si el paciente se le puede realizar esta terapia. Cabe destacar que esta terapia no cambia el proceso natural de la enfermedad, a final de cuentas también es un tratamiento sintomático. Entonces, esperar que con la cirugía vamos a curarla no es realmente eso. Lo que estamos dando es mayor tiempo de calidad de vida, e inclusive se puede regresar o se puede retirar durante un tiempo las terapias con los medicamentos dependiendo del caso. Bien, pues hemos escuchado parte de los principales tratamientos del Parkinson: tratamiento con fármacos, tratamiento con cirugía. Y por último quiero mencionar también el importante papel que juega la rehabilitación en nuestros pacientes. Existen síntomas que no mejoran ni con tratamiento medicamentoso ni con cirugía, sobre todo los que llamamos los síntomas axiales o síntomas de la línea media, como son la deglución, como son el lenguaje, como son el balance, como son la postura. Estos síntomas se benefician mucho de rehabilitación física dirigida hacia estas alteraciones. En términos generales, también el ejercicio físico, es decir, la actividad física, también son adyuvantes en el tratamiento del paciente con Parkinson, en conjunto con la rehabilitación. Finalmente, hay tratamientos misceláneos, es decir, tratamientos que son parte del tratamiento, quizás no el tratamiento base o no es quizás el pilar del tratamiento, pero menciono también a la toxina botulínica. Suele utilizarse en algunos pacientes con salivación excesiva, en algunas posturas anormales como distonías, pero bueno, pues finalmente no es quizás el tratamiento base o pilar de los síntomas motores, pero no omito manifestar que no solamente hay este otro tipo de tratamientos, sino diversos tratamientos en investigación para los síntomas motores del Parkinson. Los que hemos mencionado son los principales, los que hay disponibles en México, los que se utilizan con mayor frecuencia en nuestros pacientes, pero siguen en desarrollo más fármacos para el control de los síntomas motores. Y además, pues para otros síntomas que no mencionamos en este podcast, como son los síntomas no motores. Para concluir, si bien la enfermedad de Parkinson limita la funcionalidad y además afecta la calidad de vida de nuestros pacientes, es importante mencionar que hay diversos tratamientos para los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. En la medida de lo posible, la adecuada administración de los mismos habrá de beneficiar y mejorar la funcionalidad y calidad de vida de nuestros pacientes. Y además,
En breve seguramente contaremos con una mayor cantidad de opciones a las que ya conocemos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson en sus diversos aspectos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en el siguiente podcast de Soma. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página www.soma.org.mx. Hasta la próxima.